Fui a sorprender a mi esposo en su trabajo, pero allí todos me conocían como la otra. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente como un hierro ardiente, como una sentencia que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre el hombre con quien compartí 15 años de mi existencia. Porque cuando crucé esas puertas de cristal en aquel edificio corporativo, con un pastel de chocolate en las manos y una sonrisa ingenua en el rostro, jamás imaginé que estaba a punto de descubrir que mi realidad entera había sido construida sobre mentiras tan elaboradas que hasta el aire que respiraba parecía falso. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber dónde llegan nuestras historias. Y ahora sí, déjame contarte cómo una simple sorpresa de cumpleaños se convirtió en el día en que mi mundo se desmoronó, pero también en el día en que comencé a renacer de las cenizas de una vida que nunca fue realmente mía. Me llamo Carolina, tengo 38 años y durante toda mi vida adulta me definí por un solo rol: ser la esposa perfecta de Rodrigo Mendoza. Nos conocimos en la universidad, cuando yo estudiaba diseño gráfico y él cursaba administración de empresas. Fue amor a primera vista, o al menos eso creí. Rodrigo era encantador, ambicioso, con esa seguridad que hace que las personas se volteen a mirarte cuando entras a un lugar. Yo era más reservada, soñadora, con la cabeza llena de proyectos creativos que nunca llegué a realizar porque, poco a poco, fui dejando mis sueños a un lado para apoyar los suyos. Nos casamos jóvenes, a los 23 años, en una ceremonia sencilla pero hermosa en la casa de mis padres. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa ahora. Mi vestido blanco de encaje, las flores de jazmín en mi cabello, la forma en que Rodrigo me miraba cuando dije, sí, acepto, como si fuera la única mujer en el universo. Durante años guardé esa mirada en mi memoria como un tesoro, sin saber que había otras mujeres recibiendo exactamente la misma mirada, las mismas promesas, las mismas mentiras envueltas en palabras de amor. Los primeros años fueron buenos, o tal vez yo estaba demasiado enamorada para ver las señales. Rodrigo trabajaba muchas horas, construyendo su carrera en una empresa de consultoría financiera. Yo conseguí trabajo en una pequeña agencia de publicidad, pero cuando quedé embarazada de nuestra hija Valentina, Rodrigo insistió en que dejara de trabajar. Quiero que te dediques a nuestra familia, me dijo, tomando mis manos entre las suyas con esa sonrisa que derretía todas mis defensas. No quiero que nuestros hijos crezcan con una madre ausente. Yo ganaré suficiente para todos. Y así fue. Dejé mi trabajo, mis colegas, mis pequeños proyectos creativos. Me convertí en ama de casa, en madre de tiempo completo. 3 años después nació nuestro hijo Mateo, y mi vida se volvió un ciclo interminable de pañales, comidas escolares, juntas con maestros y noches esperando a que Rodrigo llegara cada vez más tarde de la oficina. Pero yo no me quejaba. Creía estar haciendo lo correcto, sacrificándome por mi familia, como mi madre lo había hecho, como la sociedad esperaba que lo hiciera. Rodrigo ascendió rápidamente en su empresa. De analista pasó a gerente, luego a director regional y finalmente, hace 5 años, a vicepresidente de operaciones. Con cada ascenso venían más responsabilidades, más viajes de negocios, más cenas con clientes, más ausencias que yo justificaba con amor y comprensión. Es por nosotros, me decía cuando lo veía llegar exhausto pasadas las 11 de la noche. Todo lo que hago es por esta familia. Y yo le creía. Dios, ¿cómo le creía? Porque Rodrigo era un maestro de la doble vida, un artista del engaño. Nunca hubo un descuido evidente, nunca un perfume extraño en su camisa, nunca mensajes comprometedores en su teléfono. Era meticuloso, calculador, frío en su metodología. Años después descubriría que tenía 2 teléfonos celulares, 2 correos electrónicos, 2 vidas completamente separadas, cada una con su propia narrativa, sus propias promesas, sus propias mentiras perfectamente calibradas. El día que todo cambió era un martes de octubre. Hacía un calor inusual para la época, ese tipo de calor seco que hace que el aire vibre y que todo parezca moverse en cámara lenta. Era el cumpleaños número 42 de Rodrigo y yo había planeado una sorpresa. Normalmente él no me dejaba ir a su oficina.
Siempre decía que era un ambiente muy corporativo, muy serio, que no era lugar para visitas familiares. Pero ese día decidí romper la regla. Había horneado su pastel favorito, un bizcocho de chocolate con relleno de dulce de leche, y compré una camisa que llevaba semanas mirando en el centro comercial. «Mamá, ¿papá se va a poner contento?», me preguntó Valentina mientras yo envolvía el regalo en la cocina. Tenía 12 años entonces, con esos ojos grandes y esa capacidad de ver el mundo con una inocencia que yo ya había perdido hacía tiempo, aunque todavía no lo sabía. «Por supuesto, mi amor», respondí, acariciando su cabello castaño. «A tu papá le encantan las sorpresas». Qué equivocada estaba. A Rodrigo no le gustaban las sorpresas, le aterraban, porque las sorpresas significaban variables que no podía controlar, situaciones que no había planeado, momentos en que sus mundos paralelos podían colisionar y revelar la verdad que tanto se había esforzado en ocultar. Llegué al edificio a las 2 de la tarde. Era una torre de cristal y acero en el distrito financiero, imponente y moderna, reflejando el sol de octubre con una intensidad que casi me cegaba. Había estado allí solo una vez antes, en la fiesta de fin de año de la empresa hacía 3 años, pero Rodrigo siempre encontraba excusas para que no lo acompañara a estos eventos. Ahora entiendo por qué. Entré al lobby con el pastel en las manos y la bolsa del regalo colgando de mi brazo. El guardia de seguridad, un hombre mayor con uniforme azul marino, me sonrió y me preguntó a quién buscaba. «Vengo a ver a Rodrigo Mendoza, de la Vicepresidencia de Operaciones», dije con orgullo, como siempre hacía cuando mencionaba el título de mi esposo. El guardia frunció el ceño ligeramente, pero llamó al piso correspondiente. Después de unos segundos, me indicó que podía subir al piso 18. El ascensor subía despacio, o tal vez era mi percepción del tiempo que se había alterado. Recuerdo mirar mi reflejo en las puertas metálicas, una mujer de 38 años que parecía mayor, con algunas canas asomándose en su cabello castaño, con arrugas prematuras alrededor de los ojos de tanto sonreír mientras escondía su cansancio, con un vestido floreado sencillo que había comprado en una tienda departamental, con descuento porque nuestro presupuesto familiar era ajustado, aunque Rodrigo ganaba un salario de 6 cifras. Las puertas se abrieron en el piso 18 y entré a un espacio moderno, con paredes de cristal, muebles minimalistas y ese silencio artificial que solo existe en las oficinas corporativas, donde todos fingen trabajar mientras realmente están sobreviviendo. Una recepcionista joven, no mayor de 25 años, me miró con curiosidad desde su escritorio. «Buenas tardes», dije, acercándome con mi mejor sonrisa. «Vengo a ver a Rodrigo Mendoza. Soy su esposa, Carolina». Lo que sucedió después fue tan sutil que casi lo pierdo. La recepcionista parpadeó, su sonrisa profesional se congeló por una fracción de segundo y algo pasó por sus ojos, algo que podría describir como sorpresa, confusión o tal vez lástima. Pero rápidamente recuperó la compostura. «Oh», dijo, y ese simple sonido contenía universos de información que yo aún no podía descifrar. «Permíteme avisarle». Tomó el teléfono y marcó una extensión, pero mantuvo su voz tan baja que no pude escuchar lo que decía. Mientras esperaba, noté que otros empleados comenzaban a pasar cerca de la recepción, todos lanzándome miradas furtivas, algunos susurrando entre ellos. Una mujer de mediana edad, con un traje sastre gris, me miró directamente, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre: compasión. «El señor Mendoza bajará en un momento», dijo la recepcionista, pero su tono había cambiado. Ya no era cordial, era cauteloso, casi nervioso. «Puede esperarlo aquí». Me senté en uno de los sillones de la recepción, aferrando la caja del pastel contra mi pecho como si fuera un escudo. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. Más empleados pasaban, más miradas, más susurros. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que las personas me miraban, como si yo fuera un fantasma que había aparecido en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Finalmente, Rodrigo apareció. Venía caminando rápido desde el pasillo, con su traje gris impecable, su corbata perfectamente anudada, pero su rostro estaba pálido, casi verde. Cuando me vio, se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. «Carolina», dijo, y su voz sonaba extraña, tensa.
¿Qué haces aquí? Sorpresa, dije, levantándome con el pastel en las manos, pero mi sonrisa se estaba desvaneciendo porque algo en su expresión me estaba gritando que esto no era normal. Es tu cumpleaños, amor. Te traje tu pastel favorito. Rodrigo miró alrededor, notando a todos los empleados que nos observaban, y algo como pánico cruzó su rostro. Tomó mi brazo con más fuerza de la necesaria y me condujo hacia el ascensor. Hablemos abajo, dijo entre dientes. Pero tu pastel, protesté. Pensé que podríamos celebrar aquí, con tus compañeros. No, su voz era casi un ladrido. Luego se suavizó falsamente. Es que tengo muchas reuniones. Mejor bajamos. En el ascensor, el silencio era denso, asfixiante. Rodrigo miraba los números descendentes como si su vida dependiera de ello, y yo lo miraba a él, tratando de entender qué estaba pasando. Cuando llegamos al lobby, me llevó hacia un café en la esquina del edificio, prácticamente arrastrándome. Rodrigo, me estás asustando, dije finalmente. ¿Qué pasa? Él se pasó las manos por el cabello, un gesto que solo hacía cuando estaba extremadamente nervioso. Sus ojos no podían sostener mi mirada. Carolina, no deberías haber venido, dijo finalmente. ¿Por qué? Es tu cumpleaños. Soy tu esposa. ¿Por qué no puedo sorprender a mi esposo en su trabajo? Porque empezó, pero se detuvo. Pude ver la lucha interna en su rostro, las palabras peleando por salir o quedarse atrapadas. Porque es complicado. ¿Complicado? ¿Qué es complicado en que tu esposa te traiga un pastel? Y entonces sucedió. Una mujer entró al café. Era hermosa, de unos 30 años, con un vestido ejecutivo negro y tacones altos que hacían eco contra el piso. Tenía el cabello rubio perfectamente peinado y llevaba un maletín de cuero costoso. Cuando nos vio, se detuvo en seco, exactamente de la misma forma en que Rodrigo lo había hecho. Rodrigo, dijo ella, y había hielo en su voz. Mi esposo cerró los ojos, como si estuviera rezando para que esto no estuviera sucediendo. Valeria, susurró. La mujer se acercó a nuestra mesa y podía ver la furia contenida en cada uno de sus movimientos controlados. ¿Vas a presentarnos?, preguntó. Y aunque su tono era educado, había veneno debajo de cada palabra. Rodrigo parecía estar al borde del colapso. Miró a la mujer, me miró a mí, y pude ver el momento exacto en que decidió qué mentira contar. Valeria, ella es una vieja amiga, dijo, y esas palabras me atravesaron como balas. La mujer soltó una risa amarga, sin humor. Una vieja amiga, repitió incrédula. Rodrigo, ¿en serio? Después de 4 años juntos vas a llamarla una vieja amiga. El mundo dejó de girar. Las palabras que acababa de escuchar no tenían sentido, pero al mismo tiempo, todo comenzaba a tener un sentido terrible y doloroso. Espera, dije, mi voz apenas un susurro. 4 años. Valeria me miró entonces. Realmente me miró, y en sus ojos vi confusión dando paso a horror cuando comenzó a atar cabos. ¿Quién eres tú?, preguntó. Soy Carolina, dije, y mi voz temblaba. Soy la esposa de Rodrigo. Estamos casados hace 15 años. Tenemos 2 hijos. El color abandonó el rostro de Valeria como si alguien hubiera abierto una válvula. Se tambaleó ligeramente, agarrándose del respaldo de una silla. ¿Esposa?, repitió, mirando a Rodrigo con una expresión de traición absoluta. ¿Estás casado? Valeria, puedo explicarlo, comenzó Rodrigo, pero ella levantó una mano para detenerlo. Me dijiste que estabas divorciado. Su voz se estaba quebrando. Me dijiste que tu ex esposa vivía en otra ciudad con los niños. Me dijiste que solo los veías los fines de semana. 4 años, Rodrigo. 4 malditos años de mi vida. Cada palabra que ella decía era como un golpe en mi estómago. Los fines de semana, los viajes de negocios, las noches que llegaba tarde. Todo encajaba ahora con una claridad brutal. También me mintió a mí, dije, y mi voz sonaba extrañamente calmada, como si viniera de otra persona. Me dijo que trabajaba hasta tarde, que tenía viajes de negocios, que me amaba. Valeria y yo nos miramos entonces, 2 mujeres completamente diferentes, de mundos diferentes, unidas por el mismo engaño. En sus ojos vi el reflejo de mi propio dolor, mi propia humillación. ¿Vives con él?, le pregunté. Ella asintió lentamente. En un apartamento en el centro, desde hace 3 años. Antes vivíamos cada uno en su casa, pero él dijo que quería que nos mudáramos juntos, que quería construir una vida conmigo.
cada revelación era como un cuchillo girando en mi pecho. Miré a Rodrigo, este hombre que creía conocer, este hombre a quien había entregado los mejores años de mi vida, y no reconocí al extraño que estaba frente a mí. ¿Cómo? Fue todo lo que pude decir. Rodrigo finalmente habló, y su voz estaba llena de una desesperación patética. No fue planeado. Conocí a Valeria hace 4 años en una conferencia. Al principio solo era atracción, pero luego las cosas se complicaron. Traté de terminar muchas veces, pero no pude. No pudiste, repetí, y comencé a reír, una risa histérica y sin alegría. No pudiste terminar ninguna de las 2 relaciones, ¿verdad? Así que mantuviste ambas. ¿Cómo, Rodrigo? ¿Cómo es posible mantener 2 vidas completas sin que ninguna de las 2 se diera cuenta? Los fines de semana que decía que iba a ver a sus hijos, dijo Valeria, y ahora entendía todo. Estaba contigo. Y las noches entre semana que decía que trabajaba hasta tarde, continué. Estaba contigo. Los viajes de negocios, dijimos ambas al mismo tiempo. Rodrigo hundió su rostro entre sus manos. Las personas en el café nos miraban ahora abiertamente, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente observando el drama desplegarse como si fuera una telenovela en vivo. Necesito irme, dijo Valeria de repente, su voz quebrada. Miró a Rodrigo con una mezcla de odio y dolor que reconocí porque era exactamente lo que yo sentía. No quiero volver a verte nunca. Tus cosas estarán en cajas en el pasillo. Cambia tu número, porque si intentas contactarme presentaré una denuncia. Se dio la vuelta y salió del café con la dignidad hecha pedazos, pero aún tratando de mantener la cabeza en alto. La vi alejarse y sentí una extraña solidaridad con esa mujer que minutos antes había odiado sin conocer. Me quedé sentada, con el pastel de cumpleaños todavía en la mesa entre Rodrigo y yo, un símbolo absurdo de la vida que creía tener. Rodrigo intentó tomar mi mano, pero la retiré como si me quemara. Carolina, por favor, suplicó. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? Mi voz era fría ahora. La histeria había dado paso a una calma aterradora. Explicar cómo has vivido una doble vida durante 4 años. Explicar cómo has mentido cada día, cada hora, cada minuto. Explicar cómo has jugado con 2 mujeres como si fuéramos objetos de tu conveniencia. Nunca quise lastimarte, pero lo hiciste. Y lo peor es que lo hiciste con premeditación, con planificación. Esto no fue un error de una noche, Rodrigo. Esto fue una decisión que tomaste cada día durante 4 años. Me levanté de la mesa, dejando el pastel allí. Rodrigo también se levantó intentando bloquear mi camino. ¿A dónde vas? A casa, tu casa, nuestra casa. Aunque ahora me pregunto si también esa es una mentira. ¿Hay una tercera mujer en algún lugar que también cree que eres suyo? No, no hay nadie más, te lo juro. Tus juramentos no valen nada, dije, y la verdad de esas palabras me golpeó con fuerza renovada. Salí del café y comencé a caminar sin rumbo. No recuerdo cómo llegué a casa. Mi mente estaba en blanco, procesando todo y nada al mismo tiempo. Cuando abrí la puerta, Valentina estaba haciendo tarea en la mesa del comedor. «Mamá, ¿papá se puso contento con la sorpresa?», preguntó con esa sonrisa inocente. La miré, a esta niña que adoraba a su padre, que lo veía como un héroe, y no tuve el valor de destruir su mundo todavía. Sí, mi amor, mucho, mentí, y descubrí que yo también podía mentir cuando era necesario. Esa noche Rodrigo no llegó a casa. No lo llamé, no le mandé mensajes. Me senté en nuestro sofá, en la casa que creía que era un hogar, y comencé a revisar nuestra vida juntos con nuevos ojos. Cada foto en las paredes ahora parecía falsa. Cada recuerdo estaba contaminado con la pregunta: ¿ese día también estaba pensando en ella? ¿Esa noche vino de sus brazos a los míos? A las 2 de la madrugada comencé a buscar. Abrí su computadora con una facilidad que me sorprendió. La contraseña era la fecha de nuestro aniversario, una ironía cruel. Lo que encontré en las siguientes horas destruyó cualquier resto de la vida que conocía. Correos electrónicos detallando viajes con Valeria a lugares donde supuestamente estaba en conferencias de negocios. Fotos de ellos en restaurantes románticos, en playas, en hoteles lujosos. Mensajes de texto que databan de 4 años atrás, llenos de promesas de amor eterno, de planes de futuro, de una vida que estaba construyendo con otra mujer mientras yo lavaba su ropa y preparaba sus comidas. Pero eso no era todo.
Encontré contratos de alquiler de un apartamento que yo no conocía, facturas de una tarjeta de crédito que no sabía que existía, recibos de joyerías por regalos que nunca recibí. Encontré una vida paralela completamente formada, con su propia existencia independiente de la mía. Y luego encontré algo que me rompió de una manera diferente. Un correo electrónico de Valeria de hace un año, donde le decía que estaba preocupada porque su periodo se había retrasado. La respuesta de Rodrigo fue fría, calculadora. Si estás embarazada tendrás que abortar. No puedo tener otro hijo ahora. Valeria le respondió que había sido una falsa alarma, pero que le dolía que él reaccionara así. Y Rodrigo le respondió con palabras de amor tranquilizándola, diciéndole que no era el momento adecuado, pero que algún día tendrían hijos juntos. Cerré la computadora y vomité. Literalmente corrí al baño y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago excepto bilis y dolor. Me quedé allí, en el piso del baño, llorando hasta que no quedaron lágrimas, hasta que el sol comenzó a salir y tuve que limpiar mi rostro y despertar a mis hijos para el colegio, fingiendo que el mundo no se había terminado. Rodrigo regresó al tercer día. Se veía terrible, con ojeras profundas y ropa arrugada. Los niños estaban en el colegio. Nos sentamos en la sala como extraños. ¿Dónde estuviste?, pregunté, mi voz plana. En un hotel. ¿Solo?, asintió. Valeria no quiere verme. Cambió las cerraduras del apartamento. Qué lástima, dije sin emoción. Perdiste a una de tus mujeres, Carolina. No digas mi nombre. No tenés derecho a decir mi nombre después de lo que hiciste. Hubo un largo silencio. Finalmente, Rodrigo habló. Sé que no hay excusas. Sé que lo que hice es imperdonable, pero te amo. Siempre te he amado. Me reí sin humor. ¿Me amás? Así es como amás, Rodrigo. Construyendo una vida secreta con otra mujer, prometiéndole futuro mientras yo esperaba en casa, planeando hijos con ella mientras ignorabas a los que ya teníamos. Estaba confundido. Estabas siendo egoísta. No estabas confundido. Sabías exactamente lo que hacías. Cada mentira fue una elección. Cada día que mantuviste esta farsa fue una decisión consciente de destruir vidas. ¿Qué querés que haga? Y esa pregunta me mostró cuán lejos estábamos de cualquier tipo de entendimiento, porque lo que yo quería era imposible. Quería que los últimos 4 años no hubieran sucedido. Quería poder confiar en él de nuevo. Quería que mis hijos no tuvieran que enterarse de que su padre era un mentiroso. Quería que el hombre del que me enamoré realmente existiera. Quiero que te vayas, dije finalmente. ¿De la casa? De nuestras vidas. Quiero el divorcio. Rodrigo palideció. No podés hablar en serio. ¿Crees que podría volver a mirarte sin sentir asco? ¿Crees que podría estar en la misma cama donde me mentiste miles de veces? ¿Crees que podría seguir siendo tu esposa después de descubrir que he sido la otra en mi propio matrimonio? Esas palabras finalmente lo golpearon. Vi el momento en que entendió la magnitud de lo que había perdido. Los niños, empezó. Los niños van a sufrir y va a ser tu culpa, no mía, tuya. Vas a ser tú quien destruyó esta familia, no yo. Por favor, dame una oportunidad. Iré a terapia. Haré lo que sea, pero no me quitas a mi familia. Rodrigo, te quitaste a vos mismo de esta familia el día que decidiste construir otra. Llamé a un abogado al día siguiente. Era una mujer llamada Estela Torres, reconocida por su trabajo en casos de divorcio complejos. Cuando le conté mi historia, suspiró con una familiaridad cansada. Has sido víctima de bigamia emocional, dijo. No es un término legal oficial, pero es lo que sucede cuando alguien mantiene 2 relaciones de pareja completas simultáneamente. Es más común de lo que la gente piensa, y es devastador para las víctimas. ¿Víctimas? Somos víctimas ambas entonces, Valeria y yo. Exactamente. Ambas fueron engañadas. Ambas creyeron estar en relaciones exclusivas y comprometidas. El perpetrador es quien construyó y mantuvo el engaño. Comenzamos el proceso de divorcio. Le pedí a Rodrigo que se mudara de la casa inmediatamente. Al principio resistió, pero cuando mi abogado le explicó que podíamos obtener una orden de restricción si era necesario, empacó sus cosas y se fue a vivir a un apartamento pequeño que alquiló cerca de su oficina. No el apartamento de lujo que compartía con Valeria. Ella lo había corrido de allí y, según supe después, eventualmente se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos y la humillación. La parte más difícil fue hablar con los niños. Valentina, a sus 12 años, percibía que algo estaba terriblemente mal.
Mateo, con 9 años, estaba más confundido que otra cosa, preguntando constantemente cuándo volvería papá a casa. Una tarde, me senté con ambos en el sofá. Había buscado consejo de psicólogos infantiles sobre cómo abordar esto, y todos coincidían en que la honestidad adaptada a su edad era mejor que las mentiras, pero que no había necesidad de dar todos los detalles sórdidos. Niños, comencé, tomando sus manos. Mamá y papá hemos decidido que ya no vamos a vivir juntos. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas inmediatamente. ¿Por qué? ¿Fue mi culpa? ¿Discutieron por algo que hice? Mi corazón se partió. No, mi amor, esto no tiene nada que ver con ustedes. Nada de esto es su culpa. Los adultos a veces cometen errores y su papá cometió algunos errores que lastimaron nuestra relación de una forma que no se puede reparar. ¿Qué errores?, preguntó Mateo, con esa curiosidad inocente que tienen los niños. Errores que no les tengo que explicar ahora, pero que algún día, cuando sean mayores, entenderán mejor. Lo importante es que ambos los amamos y que ambos siempre vamos a estar aquí para ustedes, aunque ya no estemos juntos. Valentina, que era más perceptiva, preguntó, ¿papá tiene otra familia? La pregunta me sorprendió. Miré a mi hija y vi que ya no era tan niña como creía. ¿Por qué preguntas eso? Porque escuché a la abuela hablar por teléfono con la tía Mónica. Dijo algo sobre que papá tenía una doble vida. Cerré los ojos. Mi madre, tratando de ser discreta, no se había dado cuenta de que su nieta estaba escuchando. Tu papá tenía una relación con otra persona mientras estaba casado conmigo, dije finalmente, decidiendo que la verdad era mejor que las mentiras que eventualmente descubrirían. Eso se llama infidelidad, y duele mucho. Por eso ya no podemos seguir casados. ¿Papá no nos quiere?, preguntó Mateo, su labio inferior temblando. Los quiere muchísimo. Lo que hizo no tuvo nada que ver con ustedes. Fue una decisión que tomó como adulto, y fue una mala decisión. Pero el amor que les tiene es real. Eso no cambió. No sé si les hice más daño con la verdad o si los hubiera lastimado más con mentiras. Solo sé que esa noche los tres dormimos juntos en mi cama, abrazados, llorando en silencio mientras el mundo que conocían se desmoronaba. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. El proceso de divorcio se volvió complicado cuando Rodrigo comenzó a pelear por la custodia compartida. Mi abogado me explicó que, a pesar de su infidelidad, eso no lo descalificaba automáticamente como padre. El sistema legal no castiga la infidelidad quitando los derechos parentales, me explicó Estela, a menos que puedas probar que es un peligro para los niños o que ha sido negligente como padre, tendrá derecho a tiempo de custodia. Pero les mintió, nos mintió a todos. Eso no cuenta. Emocionalmente, absolutamente. Legalmente es más complicado. Durante la investigación financiera para el divorcio, descubrimos más mentiras. Rodrigo había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas para mantener su vida con Valeria. Miles de dólares que supuestamente iban a ahorros o inversiones, en realidad financiaban su apartamento, sus cenas románticas, sus regalos para ella. Había vaciado el fondo universitario de los niños, el dinero que mis padres habían contribuido durante años para asegurar el futuro de sus nietos. Cuando confronté a Rodrigo con esto en una de las mediaciones obligatorias, tuvo la audacia de decir que era mi dinero, yo lo gané. Era dinero familiar, respondí, mi voz temblando de rabia contenida. Dinero que debía ir a nuestros hijos, a nuestro futuro. Dinero que robaste para mantener tu mentira. Siempre mantuve a esta familia, se defendió. Mantuviste 2 familias, lo corrigió Estela. Y en el proceso, perjudicaste financieramente a ambas. Las audiencias de divorcio fueron humillantes. Tuve que sentarme en una sala de tribunal y escuchar mientras abogados desconocidos hablaban de los detalles íntimos de mi matrimonio roto. Tuve que responder preguntas sobre nuestra vida sexual, sobre si había contribuido de alguna manera a que Rodrigo buscara afecto en otro lado, sobre si había sido una esposa adecuada. Cada pregunta era un insulto, cada sugerencia de que yo tenía algo de culpa era un cuchillo, pero me mantuve firme. Respondí cada pregunta con dignidad, presenté evidencia de las mentiras de Rodrigo, de su desfalco financiero, de su engaño sistemático. Mi abogado presentó los correos electrónicos, los mensajes de texto, los extractos bancarios. Presentamos testimonio de Valeria, quien, aunque destrozada,
tuvo el valor de declarar por escrito sobre la naturaleza de su relación con Rodrigo, confirmando que él le había dicho estar divorciado, que habían vivido juntos, que habían planeado un futuro. El juez, un hombre mayor de rostro severo, escuchó todo con expresión inescrutable. Cuando finalmente dio su veredicto fue claro. Es evidente que el señor Mendoza mantuvo una conducta engañosa y financieramente irresponsable. Aunque esto no afecta sus derechos como padre, sí afecta la división de activos y la pensión alimenticia. Me otorgó la casa, la mayor parte de los ahorros que quedaban, y una pensión alimenticia generosa además de la manutención de los niños. Rodrigo tendría custodia compartida. Los niños estarían con él un fin de semana sí y uno no, y un día entre semana. Cuando salimos del juzgado, Rodrigo me alcanzó en el pasillo. «Espero que estés contenta», dijo con amargura. «Me dejaste sin nada». Lo miré. Este hombre que una vez amé, ahora un extraño amargado que se victimizaba a sí mismo. «Rodrigo, te dejaste a vos mismo sin nada el día que decidiste que una vida no era suficiente. Ahora tenés que vivir con las consecuencias de tus decisiones». Pasaron los meses. Los niños se adaptaron lentamente a la nueva normalidad. Valentina estaba en terapia, procesando la traición de su padre y la disolución de su familia. Mateo era más resiliente, pero tenía momentos donde preguntaba si sus padres podrían volver a estar juntos algún día. Yo también estaba en terapia. Mi psicóloga, una mujer compasiva llamada Graciela, me ayudó a procesar no solo la traición, sino también la pérdida de identidad. Durante 15 años había sido la esposa de Rodrigo. Había definido mi valor a través de esa relación. Había sacrificado mis sueños y ambiciones por apoyar los suyos. Ahora tenía que redescubrir quién era yo. «¿Qué te gustaba hacer antes de casarte?», me preguntó Graciela en una sesión. «Diseño gráfico», respondí, y sentí una punzada de nostalgia. Me encantaba crear, trabajar con colores y formas, contar historias visuales. «¿Y por qué dejaste de hacerlo?». Rodrigo dijo que era mejor que me enfocara en la familia, que su trabajo era suficiente para mantenernos. «¿Y qué pensás ahora?». Pensé en eso por un largo momento. Pienso que me perdí a mí misma tratando de ser lo que él necesitaba. Pienso que dejé mis sueños porque era más fácil vivir a través de los suyos. Y pienso que nunca más voy a hacer eso. Fue en ese momento que decidí reconstruir mi vida. No solo recuperarme del divorcio, sino reinventarme completamente. Saqué mi vieja computadora de diseño del armario, donde había estado guardada por más de una década. Tomé cursos en línea para actualizar mis habilidades. Comencé a hacer trabajos freelance, pequeños proyectos al principio, logos para negocios locales, diseños de invitaciones, contenido para redes sociales. Mis hijos me veían trabajar en la mesa del comedor, concentrada en mi pantalla, y Valentina una vez me dijo: «Mamá, te ves diferente cuando trabajas, te ves feliz». Y tenía razón. Había olvidado cómo se sentía hacer algo que amaba, crear algo que era completamente mío. Cada proyecto completado era una pequeña victoria, una prueba de que podía ser algo más que una esposa traicionada, más que una víctima. Un año después del divorcio, abrí mi propia pequeña agencia de diseño. Era modesta, operaba desde casa, pero era mía. Conseguí algunos clientes regulares y el negocio comenzó a crecer lentamente pero constantemente. Por primera vez en años, tenía mi propio dinero, ganado con mi propio esfuerzo y talento. Pero la parte más importante de mi recuperación no fue el trabajo ni la independencia financiera. Fue aprender a confiar en mí misma de nuevo, a valorar mi propia opinión, a no necesitar la validación de otra persona para saber que tenía valor. Un día, casi 2 años después del divorcio, estaba en un café trabajando en un proyecto cuando alguien se acercó a mi mesa. «¿Carolina?», dijo una voz femenina. Levanté la vista y me encontré cara a cara con Valeria. Se veía diferente de la última vez que la vi. Su cabello era más corto, tenía algunas canas que no había tenido antes, y había una profundidad en sus ojos que solo viene del sufrimiento y la superación. «Valeria», dije sorprendida. «Hola, espero no estar interrumpiendo», dijo nerviosamente. «Te vi aquí y no sé por qué, pero sentí que tenía que hablar con vos». «Sentate», dije, señalando la silla vacía frente a mí. Se sentó, y por un momento ninguna de las dos supo qué decir. Finalmente ella habló. «Quería disculparme». «¿Por qué?».
por ser parte de algo que te lastimó. Sé que yo también fui engañada, pero mi existencia en su vida causó tu dolor. Negué con la cabeza. Valeria, vos no me debes una disculpa. Fuiste víctima tanto como yo. Rodrigo fue quien nos mintió a ambas, quien jugó con nuestras vidas. Ella asintió, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Ha sido difícil, admitió, perder no solo a la persona que amaba, sino también descubrir que esa persona nunca existió realmente. Me pregunto constantemente qué fue real y qué fue mentira. Lo sé, dije suavemente. Yo hago lo mismo. ¿Los buenos momentos fueron reales? ¿Me amó alguna vez? ¿O todo fue solo una actuación? ¿Cómo lo superaste?, preguntó. No estoy segura de haberlo superado completamente. Todavía hay días donde me siento traicionada y estúpida. Pero aprendí algo importante. Lo que él hizo dice todo sobre él y nada sobre mí o sobre vos. Nosotras no hicimos nada malo. Confiamos, amamos, nos entregamos. Eso no es debilidad, es valentía. Valeria sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero genuina. Gracias por eso, necesitaba escucharlo. Hablamos durante más de una hora. Me contó que se había mudado a otra ciudad después del escándalo, que había empezado de nuevo en un trabajo diferente, que estaba en terapia tratando de reconstruir su capacidad de confiar. Le conté sobre mi agencia, sobre cómo había redescubierto mi pasión por el diseño, sobre la terapia de Valentina, y cómo Mateo seguía preguntando por qué los adultos complicaban tanto las cosas. Cuando finalmente nos despedimos, nos abrazamos, y en ese abrazo había una comprensión mutua que pocas personas podrían entender. El dolor de ser engañada por alguien que juraba amarte, la humillación de descubrir que tu vida era una mentira, pero también la fuerza que se necesita para levantarse de esas cenizas y decidir seguir adelante. Cuídate, dijo Valeria. Vos también, respondí. Nunca volvimos a vernos después de ese día, pero saber que ambas estábamos encontrando nuestro camino me dio una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Los años siguientes trajeron más sanación. Valentina creció hasta convertirse en una joven increíble, estudiando psicología en la universidad porque, según ella, quería ayudar a personas que atravesaban situaciones difíciles como la que vivió su familia. Mateo desarrolló una pasión por el arte y me encantaba pensar que tal vez había heredado algo de mi creatividad. Mi relación con Rodrigo se volvió cordial pero distante. Cumplía con sus obligaciones como padre, veía a los niños regularmente, pero la magia, el encanto que una vez tuvo sobre mí, había desaparecido completamente. Lo veía ahora como lo que era, un hombre de mediana edad que había saboteado su propia vida por cobardía y egoísmo. Un día, 3 años después del divorcio, Rodrigo pidió hablar conmigo. Nos encontramos en el mismo café donde todo se había revelado, aunque ninguno de los dos mencionó la ironía. Quiero que sepas que me arrepiento, dijo sin preámbulos, de todo, de las mentiras, del engaño, de lastimar a tanta gente. Estoy en terapia ahora tratando de entender por qué hice lo que hice. Me alegro de que estés trabajando en vos mismo, dije sinceramente. Todos necesitamos hacer eso. ¿Alguna vez podrás perdonarme? La pregunta me tomó desprevenida. Pensé cuidadosamente antes de responder. No lo sé, Rodrigo. El perdón no es algo que pueda forzar. Tal vez algún día el rencor se desvanecerá lo suficiente como para llamarlo perdón. Pero lo que hiciste cambió fundamentalmente quién soy. Me forzaste a crecer de maneras que nunca imaginé. Me hiciste más fuerte, pero también más cautelosa, más desconfiada. Esa es la realidad con la que tenemos que vivir. Él asintió aceptando eso. Los niños son increíbles, dijo después de un momento. Valentina me dijo que quiere especializarse en terapia de parejas. Dijo que quiere ayudar a prevenir que otras familias pasen por lo que pasamos nosotros. Sonreí con orgullo. Es una mujer extraordinaria. Ambos lo son. Y lo lograron a pesar de nosotros, no por nosotros. ¿Sos feliz ahora?, preguntó Rodrigo, y había una genuina curiosidad en su voz. Pensé en mi pequeña agencia que ahora tenía 3 empleados. Pensé en el apartamento al que me había mudado después de vender la casa grande que contenía demasiados recuerdos. Pensé en las noches que pasaba diseñando, completamente absorta en mi trabajo, en paz conmigo misma. Pensé en mis hijos, resilientes y fuertes. Pensé en las amigas que había hecho, en el grupo de apoyo para mujeres divorciadas donde ahora
Ayudaba a otras que estaban pasando por lo que yo viví. Sí, dije finalmente, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Soy feliz. No de la forma en que pensaba que sería feliz cuando tenía 23 años y me casé con vos, pero es una felicidad más profunda, más real, porque está basada en quien realmente soy, no en quien pensé que tenía que ser. Rodrigo sonrió tristemente. Me alegro. De verdad, mereces eso y más. Nos despedimos sin drama, sin lágrimas. Solo dos personas que una vez compartieron una vida y ahora compartían hijos, navegando la compleja realidad de su historia juntos. Esa noche, sentada en mi escritorio trabajando en un nuevo logo para un cliente, reflexioné sobre todo el camino recorrido, desde ese terrible día en su oficina, donde descubrí que era la otra en mi propio matrimonio, hasta este momento de paz y propósito. La traición de Rodrigo había sido devastadora. No había forma de minimizar eso. Me había robado años, había desperdiciado mi juventud, había dañado a nuestros hijos, pero también, sin quererlo, me había liberado. Me había forzado a encontrarme a mí misma, a descubrir mi fuerza, a construir una vida basada en mis propios términos. Hubiera preferido no pasar por ese dolor, por supuesto, pero ya que lo viví, decidí que no sería en vano. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de humillación se convirtió en combustible para mi transformación. Recuerdo lo que mi terapeuta Graciela me dijo una vez: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Podés elegir quedarte en el dolor, reviviendo la traición una y otra vez, o podés elegir usar ese dolor como catalizador para crecer. Elegí crecer. Y ahora, años después, cuando miro hacia atrás en esa mujer que entró a un edificio corporativo, con un pastel de cumpleaños y el corazón lleno de amor inocente, siento compasión por ella. Era ingenua, sí. Había ignorado señales, había confiado ciegamente, pero también era valiente, amorosa, y estaba haciendo lo mejor que podía con la información que tenía. Esa mujer ya no existe. En su lugar está alguien más fuerte, más sabia, con cicatrices que son prueba de batallas ganadas, no perdidas. A todas las mujeres que están pasando por algo similar, que descubren que sus vidas son mentiras, que son traicionadas por las personas que prometieron amarlas, quiero decirles esto: van a sobrevivir. Va a doler de formas que no pueden imaginar. Van a tener noches donde crean que no pueden seguir adelante. Van a cuestionarse todo sobre sí mismas, sobre su valor, sobre su capacidad de juicio. Pero del otro lado de ese dolor, hay una versión de ustedes que es más fuerte, más auténtica, más libre. Una versión que no necesita la validación de nadie para saber su valor. Una versión que construye su propia felicidad en lugar de esperar la de otro. El camino es largo y difícil, pero vale la pena. Porque al final, lo que Rodrigo me quitó no se compara con lo que encontré. A mí misma. Y eso, descubrí, es lo más valioso que una persona puede tener. Así que si estás viendo esto desde tu cama, llorando por un amor que te traicionó, desde tu auto estacionado porque no tenés fuerzas para entrar a tu casa vacía, desde el baño de tu trabajo, porque no podés dejar que otros te vean romperte, quiero que sepas algo. No estás sola. Tu dolor es válido. Tu rabia es justificada. Tus lágrimas son sagradas, pero no dejes que este capítulo oscuro sea el final de tu historia. Deja que sea el comienzo de tu renacimiento, porque mereces más que las migajas de afecto que alguien estuvo dispuesto a darte. Mereces más que una vida vivida a medias, mientras alguien reparte su corazón en partes iguales entre múltiples mujeres. Mereces todo el amor, toda la verdad, toda la vida plena. Y eso empieza cuando decidís que ya no vas a aceptar menos. ¿Crees en los nuevos comienzos? ¿Crees que el dolor puede transformarse en poder? Yo no lo creía, pero ahora lo sé. Y si mi historia te tocó, si viste algo de tu propia experiencia en mis palabras, compartila, porque en algún lugar hay otra mujer que necesita saber que no está sola, que ha sobrevivido esto y que hay vida, hermosa y abundante, esperando del otro lado del dolor. Suscríbete al canal si esta historia habló a tu corazón, si te hizo sentir, pensar o recordar que sos más fuerte de lo que crees, porque todos tenemos historias, todos tenemos cicatrices, y cuando las compartimos,
Cuando nos permitimos ser vulnerables y reales, creamos algo extraordinario, conexión. Y esa conexión, esa humanidad compartida, es lo que nos sana. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por verme, por entenderme, por acompañarme en este viaje desde la traición hasta la transformación. Ahora te toca a vos. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué dolor estás convirtiendo en poder? Contame en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en este camino de sanación. Y recordá, el mejor capítulo de tu vida puede ser el próximo, pero solo vos podés escribirlo. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuídate mucho, valórate más y nunca olvides que mereces todo el amor verdadero del mundo.